Buen día muchachos, el siguiente video es para analizar el último tema de la unidad, que es diseño en cuadrado grecolatino. Y si se dan cuenta es la misma tabla, solo que se agrega un factor más a analizar, que son las letras griegas. Suponiendo que este experimento pues se haya bloqueado analizando algún otro, a lo mejor la persona que echó el fertilizante, por ejemplo. Recuerden que estamos utilizando la misma tabla que viene en el manual de estadística inferencial número 2. La tabla de datos es esta y tenemos los mismos datos organizados, pero ahora un poquito diferente. Si se dan cuenta que ahorita vamos a hacer la sumatoria. Las fórmulas que tenemos son las mismas, suma de cuadrados totales es igual a la sumatoria de cada uno de los números elevado al cuadrado, menos y punto, que es el 295, que sale de sumar todos los números o sumar todas las sumas de las líneas o de las columnas, entre n, que es el número total de datos, el total son 16, 4 por 4, 16. La sumatoria de cuadrados de tratamiento, que serían en este caso las letras latinas, después sumatoria por columnas, por filas, por columnas y la de las letras griegas. Entonces al sacar la sumatoria de 18 más 21 más 25 más 11 nos da 75, 22 más 12 más 15 más 19, 68 y así sucesivamente. Recuerden que tenemos que sacar la sumatoria de las columnas, que son estas, y las filas. ¿Sale? Posteriormente, bueno, vamos a sacar la sumatoria de las letras latinas. Aquí hay un pequeño error. La sumatoria de letras latinas no da 70. La primera da 77. Y si lo comprobamos al sumar 18, la primera letra latina, luego acá lo encontramos, 12. Después aquí en la tercera 23 y en la cuarta 24, nos da 77. Y en la sumatoria de B nos da 70, entonces aquí los datos están al revés, aquí es 70 y acá es 77. ¿Ves? Por ejemplo, 22 y aquí 21, después acá está la B, 10 y acá está la B mayúscula, 17. Nos da la sumatoria de 70. C y D, si están correctas, nos dan 80 y 68 respectivamente. Y recuerden que hemos sacado los promedios para posteriormente realizar las gráficas de efectos principales. Nos falta, por último, sacar la sumatoria de las letras griegas. Por ejemplo, para alfa tenemos, la primera aparece aquí, 18, después acá 20, después aquí 10 y posteriormente acá 19. Entonces 18 más 20 más 10 más 19 nos da 67. Después beta, que sería 15, 21, 15 y 17 y nos da 68 y así sucesivamente gamma y delta, que nos dan 83 y 77. Realizando los cálculos tenemos que la sumatoria de cuadrados totales, donde es elevar al cuadrado desde el 18 hasta acá el último dato que es 17, la sumatoria de cuadrados totales menos, y sumatoria de cuadrados totales nos vimos anteriormente, nos daba 5.769. Entonces la sumatoria de cuadrados totales 5.769. Y la sumatoria nos dice menos y punto al cuadrado entre n, y y punto al cuadrado entre n nos da, que sería menos 295 al cuadrado entre 16 y 295 al cuadrado es igual a 87.025. Eso entre 16 va a ser igual a 5.439.06. Y ese dato pues ya lo tenemos en el ejercicio anterior, que era 329.94.
5.769 menos 5.439.0625 es igual a 329.94. Después vamos a sacar la sumatoria del tratamiento, que en este caso sería 77 en lugar de 70, después 70, pero pues el orden de los factores no altera el producto. Aquí sí podemos dejarlo igual, 70, 77, 80, 68. La operación es la misma. Si cambiáramos aquí 77 al cuadrado más 70 al cuadrado, finalmente el resultado va a ser el mismo. El resultado de elevar estos datos de las letras latinas al cuadrado entre 4 menos 295 entre 4 al cuadrado, ya sé que me va a dar 5.439.0625. Esto me da como resultado 24.19. Después vamos a sacar el resultado para B1, que serían las filas. La sumatoria de las filas es 75, 68, 82, 70, cada uno al cuadrado, entre 4 menos esta misma cantidad, que ya sabemos que es 5.439.0625, y esto me da el resultado 29.19. Después hago las sumatorias por columnas, que es 77, 74, 73, 71, cada uno de los números al cuadrado dividido entre 4, menos 5.439.0625 y da como resultado 4.69. Posteriormente hago la sumatoria de las letras griegas, que nos dio 67, 68, 83 y 77. 67 al cuadrado, 68 al cuadrado, 83 al cuadrado más 77 al cuadrado entre 4 menos nuevamente 5.439.0625 da como resultado 43.69. Y recuerden que la sumatoria de cuadrados del error la obtengo por resta. Al 329.94, que es la suma de cuadrados totales, a la suma de cuadrados totales le voy a restar la suma de cuadrados del tratamiento menos la suma de cuadrados de 1, la suma de cuadrados de 2 y la suma de cuadrados de 3. Esto me da como resultado de 228.19. Al total le resto todos los que se obtuvieron. Y bueno, esta es la tabla de la ANOVA, así va a quedar. Primero voy a colocar los tratamientos, que son las letras latinas, renglones, columnas, letras griegas, error y total. Y los grados de libertad, que es K-1, que es el número de datos menos 1, el del error, que sería K-3 por K-1, K-3 es 1 y K-1 es 3, 3 por 1, 3. Y K al cuadrado, 4 al cuadrado, 16 menos 1 son 15. Y aquí tenemos los tratamientos, me dio un total de suma de cuadrados, aquí está, tratamientos 24.19. Lo ponemos aquí, 24.19. El total me dio 329.94. Renglones 29.19. Columnas 4.69 y las letras griegas 43.69. Los grados de libertad, que recuerden que era K-1, K-3 y K-1, la multiplicación es 3 y K total, que serían N total de datos menos 1, son 15. El cuadrado medio se obtiene dividiendo la suma de cuadrados entre los grados de libertad, es decir, 24.19 entre 3. Y si hacemos aquí la fórmula, 24.19 entre 3 es igual a 8.06. Lo tenemos aquí. Y así sucesivamente, 29.19 entre 3, 4.69 entre 3 y 43.69 entre 3. Y el error 228.19 entre 3. El cuadrado medio, así es como se obtiene. Y recuerden que esto mismo nos va a servir para obtener f. Cada cuadrado medio se va a dividir entre el error. Es decir, 8.06 entre 76.06 y esto es igual
a Deberás continuar desde punto mensajes. 0.106 o punto 10.6, como lo voy a dejar a 2 dígitos, pues se redondea a 0.11. Deberás continuar desde mensajes. Después se va a realizar cada uno de estos, 9.73 entre 76, 1.56 entre 76 y 14.56 entre 76. Acuérdense que el error no se divide entre el error. Entonces, estos resultados son los que se van a probar en la hipótesis. ¿Cómo sacamos la hipótesis? Bueno, recuerden que se tiene que obtener el valor de la tabla F, con los grados de libertad del tratamiento, que en este caso son 3, y los del error, que son 3, en una F con alfa de 0,5, 3 y 3 me da como resultado 9.28. Entonces ese 9.28 es el que voy a colocar aquí, y 0.11 es menor a 9.28, 0.13 es menor a 9.28, 0.02 es menor a 9.28 y 0.19 es menor a 9.28. Dice el valor de la tabla F, 9.28, se contrasta que todos los factores tienen un comportamiento promedio similar, por lo que se puede concluir que el nuevo arreglo experimental que se le propuso al granjero no es significativo, debido a la estructura ni los fertilizantes incluyen en la producción de trigo. Es decir, no hay alguna diferencia significativa entre lo que se obtuvo. Recuerden que si los valores de F hubieran sido mayores al valor de la tabla, entonces aquellos que son mayores sí tienen una diferencia significativa y por lo tanto sí influyen en los resultados del modelo. Con esto terminamos la unidad. Cualquier duda o aclaración pueden escribirme al WhatsApp.